quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Hola hermanos, perdóname, ahí está muteado el audio. Bueno, lo quería presentar a Timoteo, ahí a aquellos que todavía no conocen. Gracias a Dios, ahí nuestro hijo está bien. Estamos agradecidos por los hermanos que han estado escribiendo y gracias a Dios ahí está creciendo. Oren por su salvación principalmente, ¿va? Entonces, le quería solo que ustedes le dieran un saludo. Él lastimosamente no va a poder estar en nuestro culto porque es su horario de dormir. Entonces, él es el único que tiene permiso para dormir en la predicación. Hermanos, saludos a todos. Los extraño también un montón. Extraño no estar con ustedes. Y voy a poner un muchachito en la cama. Bendiciones. Bueno, hermanos, qué alegría poder estar más un domingo más juntos y ahí creo que es especial cuando nosotros como iglesia nos reunimos, ¿va? Y bueno, quería mandar ahí un saludo especial a los hermanos que están conectados, a la hermana Rosa, al hermano César, a Raquel, a Farnel, a Esther Durón y a los otros hermanos que están conectados. Bueno, la idea es que hoy nosotros podamos de verdad ser exhortados por la palabra de nuestro Señor y que podamos ser transformados por Él. Eh, Primero, me gustaría que nosotros pudiésemos estar con los avisos y tenemos algunos avisos especiales. El primero es de nuestra cena del Señor. El domingo que viene nosotros tenemos nuestra cena del Señor juntos como hermanos. Entonces les pido que aquellos que puedan participar con nosotros, que vayan providenciando el pan, el jugo, para que podamos estar juntos haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces va a ser un momento muy especial para nosotros como iglesia y le invito a ustedes a que puedan ser parte de este momento. El segundo aviso importante que yo tengo es del seminario. Mañana nosotros seguimos en la segunda parte de nuestro estudio de escatología a las 6 p.m. Entonces ahí les invito a los hermanos a que se puedan estar conectando y que pueden estar junto con nosotros ahí aprendiendo, creciendo más en el conocimiento de la palabra del Señor y es una hermosa oportunidad. Desde ya he estado muy agradecido por todos aquellos hermanos que han estado colaborando en el estudio de la palabra de nuestro Señor y mi oración es que estos estudios pueden ser de bendición y también un camino de entrada para que ustedes puedan desarrollarse en el conocimiento y en la profundidad del estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También a los martes, nosotros, martes y jueves, a las 9, nosotros tenemos nuestro devocional. Entonces le invito a los hermanos a que puedan estar conectados con nosotros, a que puedan eh, ser bendecidos, empezar ahí. A la mayoría ya empezó el día, pero al menos tener un tiempo, una pausa juntos. Es un devocional corto, breve, directo, y la idea es que nosotros podamos estar juntos como iglesia, orando, compartiendo y estudiando un poco de la palabra del Señor. Los miércoles a la noche nosotros tenemos nuestra reunión en hogares y usted ahí la idea que usted puede estar perfeccionando, profundizando su estudio en la palabra que fue dada el domingo junto con su familia. Y el viernes nosotros tenemos nuestra escuela dominical, no, porque no escuela no es domingo, yo siempre digo eso. Nuestra nuestra escuela de estudio bíblico. El viernes a las 10 de la mañana te invito a ustedes a poder estar estudiando la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la vida
del hermano Balbuena, del hermano Wilmer, que han estado bendiciendo nuestra vida con estos estudios en Génesis. Sábado nosotros tenemos el culto de jóvenes menores y el culto de jóvenes mayores. Entonces ahí estén atentos, inviten a sus amigos. Si usted tiene primos, hijos que tienen esta edad, les invito a que puedan de verdad estar conectados y que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y bueno, para finalizar, le quería hacer un desafío especial, ¿va? Nosotros, lastimosamente, por tema de toda la pandemia, todo lo que ha pasado, las entradas de nuestra iglesia han disminuido por la mitad. Y nosotros estamos en una situación a la puerta de la emergencia. O sea, nosotros realmente, si no, si no logramos levantar fondos, realmente vamos a tener que tomar algunas medidas con relación a nuestras finanzas. Entonces quería animar a los hermanos a que puedan ser parte por medio de sus diezmos y por medio de sus ofrendas y principalmente orando. ¿Va? Yo entiendo que es un momento difícil para muchas familias y nuestra oración es que realmente el Señor pueda proveer no solo para la iglesia, sino que principalmente para cada uno de ustedes. Y bueno, si usted quiere ser parte y apoyar la obra de nuestro Señor, usted puede hacerlo de dos formas, de dos formas. La primera, usted puede hacer un depósito ahí en la cuenta de nuestra iglesia, en el Banco Atlántida. Usted puede hacer una transferencia bancaria y ahí está la cuenta. Usted puede apuntar y hacer una transferencia. Y la otra forma es que si usted no puede hacer una transferencia, pero usted quiere dar una ofrenda en efectivo, usted puede entrar en contacto con nosotros ahí en el grupo de la iglesia. Tenemos al hermano Jaime y el hermano Ricardo que están trabajando para recoger las ofrendas de los hermanos. Entonces, si usted tiene efectivo y quiere realmente dar una ofrenda a la iglesia, usted puede entrar en contacto con nosotros y nosotros podemos ir a su casa y poder ahí recoger su ofrenda. Lo que nosotros le animamos, hermanos, es que ustedes puedan ser parte y que realmente puedan apoyar la iglesia, ¿va? Nosotros creemos que hemos podido bendecir la vida de muchas personas y también tenemos como iglesia algunos compromisos financieros, ¿va? Entonces pedimos a los hermanos que puedan en primer lugar orar por nuestra iglesia, orar por las demandas financieras que nuestra iglesia tiene, y segundo es pedir al Señor realmente que pueda poner un peso en su corazón y realmente ver cuánto usted está dispuesto a poder participar en la obra que el Señor está haciendo por medio de la primera iglesia bautista de Tegucigalpa. Entonces, acuérdese, hermano, que nosotros hemos venido estudiando acerca de la unidad de la iglesia y del cuerpo. El hecho de que nosotros seamos uno implica un relacionamiento diferente, implica un compromiso diferente. Y nuestra idea es que usted pueda participar de la iglesia local con sus dones, con sus talentos, por medio del evangelismo y principalmente, y también, no principalmente, también por medio de sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, hermanos, estos son nuestros avisos y bueno, oro por la vida de cada uno de ustedes, que ustedes puedan de verdad poder ser bendecidos y poder estar siendo retados en este tiempo de pandemia. Y antes de ir a nuestro tiempo con el estudio de la palabra, vamos a tener ahí un tiempo de oración y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por la oportunidad que nosotros tenemos de poder estar juntos hoy con mi iglesia, Dios, en medio a circunstancias
que a nuestra mirada no son las mejores, pero sabemos, Padre, que tú tienes planes y propósitos que no son los nuestros. Sabemos, Padre, que esto que está sucediendo ahora es tu voluntad, Dios, y ayúdanos a comprenderla, Dios, a entenderla, Dios, y que podamos de verdad sacar lo mejor de nosotros, Dios, en medio a esta pandemia, Dios. Que tú puedas, Dios, dar atención a los hermanos que están en sus hogares, que tú puedas, Dios, de verdad ayudarlos a poder no tener distracciones y que ellos puedan estar 100% enfocados, Dios, en poder crecer y poder aprender más de tu palabra. Eso que te lo pido en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar nuestro estudio, quería hacer una petición especial. Aquellos hermanos que están mirando en la computadora, que están mirando en su televisión, quería hacer la petición de que ustedes puedan de verdad poner su teléfono ahí en el modo avión para poder prestar el máximo de su atención. Los hermanos que están conectados en el celular pueden ser conectados en el celular, ¿verdad? Porque es lo más importante que puedes escuchar, pero mi intención en eso es realmente el hecho de que ustedes puedan poner el máximo de su atención en el estudio de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y animo a ustedes también a que mientras escuchemos la palabra del Señor, que usted pueda tener ahí su cuaderno, que pueda tener su lápiz, que pueda ir apuntando, que pueda ir pensando, que pueda ir meditando. Y mi oración es que este tiempo de la palabra sea un tiempo de verdad de exhortación y que cada uno de ustedes de verdad pueda dar su 100 a poder evaluar de verdad cómo el Señor puede de verdad hablar a nuestros corazones en este tiempo. Entonces, bueno, hermanos, vamos ahí a Efesios capítulo 4. Vamos a seguir con nuestra serie de estudios. Vamos a seguir ahí, hermanos, con nuestra serie de estudio y seguimos con la idea de la teoría a la práctica. Nosotros venimos hablando de que la carta a los Efesios está dividida en dos partes, del capítulo 1 al 3, la parte teórica, la doctrina, que nosotros tenemos que realmente entender la doctrina para poder vivir de una manera diferente, ¿va? Y nosotros empezamos hace algunas semanas en el capítulo 4, a donde empezó Pablo a exponer las partes prácticas del vivir cristiano. Entonces nosotros empezamos ahí en el capítulo 4, Pablo diciendo ahí en su palabra de que existe una manera al que nosotros como cristianos fuimos llamados a vivir. Él dice en el versículo 1, ¿va? Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamado. Y él también, nosotros vimos en la semana pasada que no solamente él tiene una vocación, sino que él también, lo que él quiere es que realmente nosotros pongamos en práctica la idea de vivir como cuerpo de Cristo, ¿va? Y hoy nosotros, a la medida que nosotros vamos avanzando en la carta, nosotros vamos realmente yendo a cada vez a cosas cada vez más prácticas, ¿va? Y entiendan que la teoría realmente es lo que me va a hacer con que yo realmente practique la vida cristiana de una manera diferente, de una manera verdadera. Entonces, por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta la teoría para poder tener una mejor práctica. Entonces, Pablo termina la parte de los dones espirituales y la importancia de los dones espirituales. Y mi oración es que cada uno de ustedes haya hecho su test de dones, haya leído un poco de sus descripciones y que de verdad usted pueda pensar y hacerse la pregunta, ¿cómo yo puedo poner mis dones y talentos
para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la fe en Cristo es una fe activa, una fe que realmente lleva hacia la otra, hacia el prójimo, ¿va? O sea, mi fe en Cristo tiene que llevarme a la acción en dos maneras. En primero, en la manera horizontal, o sea, mi acción de mi vida hacia Dios, pero también en la vida vertical, ¿va? Horizontal, perdón, dice al revés. En la vida horizontal, o sea, de mi relación con Dios tiene que implicar en cómo yo me relaciono con las personas que están alrededor de mi vida, ¿va? Y hoy nosotros queremos hablar acerca de la identidad del cristiano. O sea, realmente Pablo empieza a partir de este momento, una vez que nosotros entendemos que existe una misión, que existe una manera de proceder, que existe realmente, o sea, el concepto de la importancia de los dones de la palabra que tienen que transformar mi vida en la manera como yo tengo que proceder. Pablo lo que hace es, antes de entrar en la parte realmente práctica, es como que Pablo realmente está en una antesala de la practicidad. Él realmente dice, mira, ustedes entendieron de que hay una manera en que nosotros tenemos que andar. Ustedes entienden que realmente la palabra es el corazón de la iglesia local y realmente el hecho de que yo tenga contacto con la palabra tiene que transformar mi vida, mi manera de ser y realmente tengo que dejar con que el evangelio transforme quien yo soy. Entonces Pablo sigue en este momento diciendo cómo es una nueva vida en Cristo, cuál es nuestra identidad, qué es lo que realmente muestra lo que nosotros somos como creyentes. Y sinceramente creo que nosotros vivimos en una crisis de identidad como cristianos. A mí me impresiona el alto porcentaje de cristianos que hay acá en nuestro país, pero la realidad de cómo nuestro cristianismo es subjetivo a la realidad a que nosotros estamos. Y a mí me llama mucho la atención realmente el hecho de pensar en cuántos cristianos yo me he relacionado en estos casi 7 años que estoy acá en Honduras y realmente ver que muchos de ellos tenían como una piel de cristianos, pero en realidad su cristianismo no era realmente algo que estaba en conformidad con el Evangelio, ¿va? Entonces, realmente nosotros podemos definir que vivimos en un país a donde el cristianismo no está en las raíces de lo que nosotros somos, por el hecho del alto índice de corrupción, por el problema del alto índice de la criminalidad, de las pandillas, o realmente el hecho de que realmente nuestra condición está, o nuestra honestidad hacia el Señor está condicionada a donde nosotros estamos, ¿va? Y me acuerdo muy bien una ilustración, yo no sé si esto es verdad o no, ¿va? De que un camión de fresco se dio vuelta enfrente a una iglesia, ¿va? Y dice esta anécdota que estaban los creyentes ahí en la reunión a escuchar el ruido, como que hubo una pausa en el culto, ¿va? Y todos los creyentes salieron para mirar lo que había pasado. Y cuando estos creyentes se dieron cuenta de que se había vuelto un camión de fresco, todos ellos literal se olvidaron del culto, salieron corriendo y cada uno empezó ahí a su manera a intentar agarrar la mayor cantidad de fresco posible, ¿va? Y me acordé de esta anécdota justo porque había mirado una imagen parecida, ¿va? Y en esta imagen que yo había mirado, había un anciano que estaba cargando unas cosas de cerveza de un camión que se había dado vuelta también. Y realmente una de las cosas que me llamó la atención fue un comentario, ¿va? Que a veces nosotros decimos que falta honestidad
en los políticos, que falta honestidad en varias áreas de la sociedad, pero la gran realidad es que la deshonestidad es una condición del corazón y queriendo o no, o sea, muchos de nosotros reclamamos quizás de los políticos que hay en nuestro país, pero en realidad cada uno de nosotros utiliza de ciertos aspectos para poder condicionar situaciones de acuerdo a nuestra voluntad. O sea, la realidad es que ustedes, hermanos, la única diferencia es que de un político para nuestra realidad es que quizás algunos de nosotros no tienen la oportunidad de poder ser tan corrupto como los políticos, ¿va? Y no estoy diciendo que todos los políticos son corruptos con eso, ¿va? Yo sé que conozco algunos políticos que son muy honestos y que de verdad intentan en su mayor esfuerzo llevar nuestro país adelante, ¿va? Pero la idea es que realmente nosotros reclamamos, pero no hacemos realmente con que la honestidad sea algo parte de nosotros, ¿va? Entonces ahí vamos al Efesios, al capítulo 4, vamos al capítulo 17 y el versículo 17, perdón, y vamos a empezar a evaluar realmente cuál es nuestra identidad. Y la idea de mi predicación y que yo animo a ustedes en el día de hoy es realmente que cada uno de ustedes puedan de verdad evaluar cuáles han sido las actitudes que ustedes han tenido frente a tener el contacto con el Evangelio, porque quizás algunas de las personas que han tenido piensan que han tenido un contacto con el Evangelio, pero en verdad no han apropiado la decisión de realmente reconocer a Cristo como Señor de sus vidas. Igual que Gálatas capítulo 3, versículo 27, él va a decir, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el hecho de tener un contacto con Cristo realmente tiene que transformar nuestra manera de vivir. O sea, el hecho de apropiar en Cristo en mí tiene que de verdad transformar mi relación, ¿va? Y hemos estado estudiando la carta de Efesios y hemos podido ver que la redención, o sea, el hecho de ser salvo, realmente implica en que hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros realmente somos confrontados por el Evangelio de la salvación. El primer objetivo de la redención, además de la transformación de nuestro corazón, nosotros podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 4 de Efesios, que nosotros ya hemos estudiado. El capítulo 1, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, el primer objetivo, o sea, la primera cosa que tiene que ser transformada una vez que nosotros tenemos el contacto con el Evangelio, es nuestra manera de vivir la vida. O sea, Dios demanda una santidad o una búsqueda de santidad por aquellos que fueron transformados por el Evangelio. Y la segunda, nosotros podemos ver en el capítulo 3, en el versículo 6. El capítulo 3, el versículo 6, él dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, Dios, por medio de la redención o la obra de Cristo, además de la salvación, nos dio un objetivo de primero ser santos y el segundo es estar unidos como un cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que evaluar cómo nosotros hemos procedido desde el momento en que nosotros hemos tomado una decisión por Cristo, porque no se trata solamente de ir a la iglesia, ¿no? Me acuerdo de un teólogo que escribió comentarios buenísimos, William Barclay. Él tiene una serie de comentarios que que son muy buenos y algunos de los cuales yo ya he utilizado en algunos momentos de mi vida, ¿va? Y William Barclay
hizo una serie de comentarios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero al final de su vida realmente se dio cuenta de que Dios no existía. Y uno piensa, pero ¿cómo que una persona realmente ha hecho todo eso, pero sin embargo se da cuenta en el final de su vida de que Dios no existe? O sea, una persona que realmente tuvo enfocado en la labor de cristiano, pero en realidad nunca se apropió de una identidad de cristiano. Es el hecho de realmente entender que, o sea, Cristo realmente tiene que habitar en mi corazón, y eso es un reflejo muy claro que yo veo en el, puedo decir, evangelicalismo hondureño. O sea, personas que dicen que son cristianos, pero viven en división, viven en pecado, viven en mentira, viven en engaño, pero su identidad está enfocada en otra cosa que no ser en Cristo. Entonces vamos a leer el versículo 17 y vamos a empezar a ver las características de la vieja identidad. Vamos ahí 4:17. El versículo 4:17, él empieza diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primera cosa que quiero llamar la atención es la palabra digo y requiero. La palabra digo, esta palabra tiene el mismo sentido de que un orden dada por un emperador, o sea, un emperador romano en esta época, que es el contexto por el cual ellos estaban, él realmente no diga, mira, yo les aconsejo eso. Lo que él decía era palabra final. Y él dice eso, confirma esta orden en la palabra requiero. Cuando él dice la palabra requiere, él le está diciendo, mira, ustedes tienen que hacer eso. No hay una otra opción para ustedes, ¿va? Entonces, por eso que él dice, digo y requiero, pero Pablo no dice eso por su propia voluntad, sino que él dice eso en el Señor. O sea, por más que él utiliza un término utilizado por los emperadores romanos, un emperador podía decir lo que él quisiera, pero lo que Pablo tiene en cuenta es que lo que él manifiesta no es que realmente los efesios anden según la voluntad de Pablo, sino que anden en el Señor. El Señor, hermanos, es que tiene que dar los absolutos de nuestra vida. O sea, realmente es el hecho de entender que el Señor tiene que realmente ser el que va a decir la manera como yo voy a conducir mi vida. Hermanos, sinceramente, por más que parezca duro decir eso, hermano, no importa la manera como vos querés andar. O sea, no importa la manera como yo quiero andar. Lo que de verdad importa es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo vamos a poder entender eso? Por medio del estudio de su palabra. Pero Él dice, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y es interesante porque si vamos al principio del capítulo 4, Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamado. Perdona, es que mi esposa me dice que hubo un pequeño problema acá con la pantalla. Déjame solo intentar ver si puedo arreglar. Bueno, hermanos, hubo un pequeño problema ahí en la pantalla, entonces lastimosamente, bueno, no vamos a poder tener diapositiva ahí en este domingo, ¿ok? Pero igual seguimos con la idea de que ya no andéis como los otros gentiles, ¿va?
Entonces, ¿cómo andaban esos otros gentiles? ¿Va? Ellos andaban, ¿cuál era la realidad? Y cuando él dice gentiles, él no está hablando de los gentiles que eran parte de la iglesia de Éfeso. Él estaba hablando de los pueblos que no conocían a Cristo. ¿Cuál era la realidad? La ciudad de Éfeso, un lugar multicultural que tenía una influencia romana prácticamente totalitaria, en que existían el templo de la diosa Diana, en que realmente ellos eran paganos en su forma de ser, estaban alejados de Dios, tenían una cultura centrada en el humanismo, ¿va? En el hecho de ellos entendían que el cuerpo era malo y el espiritual era bueno. Y con eso ellos podían hacer lo que ellos querían con su cuerpo, entendiendo de que un día iban a dejar esa forma para poder alcanzar la plenitud por medio de una espiritualidad. Y entonces, pensando en eso, ellos vivían de una manera totalmente depravada. Y pensando en eso, Pablo empieza exhortando a la vieja identidad diciendo que ya no debemos andar como este grupo de personas. No podemos nos identificar con este grupo de personas. Y este hecho de identificar, no, nosotros hermanos muchas veces entendemos que de una manera exterior a esta manera de identificar. Identificarse no significa, hermanos, el hecho de un estilo de vestimenta, no implica un estilo de ropa, no implica realmente algo que es exterior, sino que implica realmente el hecho de que yo me asocie con esta cultura o que yo apropie esta cultura para mi interior. Y este es el verdadero sentido y sinceramente, hermanos, yo creo que este es el verdadero problema de la sociedad actual que nosotros vivimos. Personas que se preocupan mucho más con una transformación externa de lo que realmente una transformación interna. O sea, muchas veces nosotros nos damos cuenta de hermanos, personas que vivieron una vida realmente dentro del cuadro cristiano intachable, pero en un momento realmente se dan a esta persona como se descontrola y se aparta. Y a nosotros nos pega la atención, nos llama la atención y nos hacemos la pregunta, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esta persona tomó esta decisión? O sea, realmente cuando este tipo de situación sucede, mi pregunta siempre va a ser, o sea, ¿esta persona es una persona convertida o una persona convencida? O sea, por eso, hermanos, que el cristianismo no es una transformación de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Hermanos, tenemos que dejar de importarnos con apariencias exteriores. El interior no importa, hermanos. Lo que sí importa es el corazón transformado. Hermanos, cuando una persona es impactada por el Evangelio, la persona va a tomar decisiones, o sea, su vida va a ser transformada, o sea, realmente él va a tener convicciones, apropiarse del Evangelio y eso lo va a llevar a ser diferente. Por eso que la palabra andéis está de la misma manera como en el capítulo 4, versículo 1, él está diciendo de aspectos de forma de vivir, de decisiones, de emociones, de intelecto. Cuando él dice acá en la andéis, él también está hablando de la misma manera. Él también está enfocado en este sentido, en el sentido intrínseco, en el sentido interno, en el sentido mental. Entonces, pensando en eso, hermanos, nosotros tenemos que de verdad entender esta realidad. Ahí vamos al capítulo 2, versículo 1 al 3, que Pablo nos va a dar unas características de estos gentiles. Él dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, en los deseos de nuestro pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 11 y 12
él profundiza un poco más esta idea de los gentiles cuando dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en manos de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en lo mundo. Entonces, cuando él hace esta comparación, lo que él de verdad está enfocando en el hecho, mira, tenemos una esperanza. La transformación tiene que ser de corazón, no una transformación externa. Entonces, en verdad, hermanos, el orden de que Dios de verdad nos da es que empecemos una transformación de adentro hacia afuera. No se trata de cómo te vestís, no se trata de cómo hablas, se trata de cómo Cristo habita de una manera plena en tu corazón y cómo eso te lleva a una transformación. Y él sigue diciendo algunas características, él hace un diagnóstico de cómo es este vivir pagano, de cómo estas personas que no conocían a Cristo, estas personas que andaban como los gentiles, cuál era el proceder de estas personas. En el versículo 17, ainda en el final, él dice, andan en la vanidad de su mente. ¿Sabes que en este contexto los griegos, ellos tenían el concepto de que el intelecto era lo más importante? Bueno, ellos estaban en la ciudad de Éfeso, pero eso era una provincia de Roma, estaban bajo el imperio romano, pero la guía realmente filosófica que guiaba todo el imperio romano provenía de los griegos. Y entonces para los griegos toda la mente era el centro de todo, pero la causa de este pensamiento es que todo era relativo. Entonces, cuando ellos andaban en la vanidad, la palabra vanidad está realmente en un modo altivo, en el sentido de que yo realmente tengo mi manera de pensar, tengo mi manera de llevar los conceptos de la vida hacia mi propia manera de pensar. Y en el final, una de las mayores problemas que existía del concepto griego hacia el cristianismo, que nosotros tenemos Dios como absoluto. Y para los griegos no existía absoluto. Cada uno podía crear sus propios absolutos. Y realmente no estamos no estamos muy diferente, ¿va? De la realidad de hoy en día, ¿va? Porque queriendo o no, vivimos en un mundo en que hay movimientos que dicen mi cuerpo, mis reglas. O sea, yo realmente puedo tomar mis propias decisiones sin tener una guía absoluta, sino que realmente yo puedo pensar y hacer las cosas conforme a mi manera de ser, pero en realidad, o sea, existen principios que son absolutos en todo lo que nosotros hacemos, y esos absolutos están establecidos acá en la palabra de Dios. En el versículo 18, él dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay. Entonces, Pablo ahí en el versículo 18 va a seguir dando el diagnóstico de ese vivir pagano. Y el primero es tener el entendimiento entenebrecido. La idea de mis pensamientos están obscurecidos, están bloqueados y están ajenos a la vida de Dios. Y la idea de ajenos es la idea de separados, de muertos en su condición. Y es interesante que los romanos, ellos eran personas muy religiosas en su manera de ser. Primero, de las religiones que eran exaltadas por ellos, era la religión hacia el emperador, ¿va? Una frase muy conocida, Ave César, ¿va? Todos nosotros conocemos de los libros de historia esta frase, de las películas también, ¿va? Pero cuando yo digo Ave César, lo que significa es César es Señor. Ellos tenían los dioses del Olimpio, ¿va? Que provenía de un griego clásico, ¿va? Donde tenía
dioses para todo lo que existía en el mundo. Tenía las religiones de misterio que trabajaban con el ocultismo. Tenía el culto a la prostitución, a donde en Éfeso era como el centro de la prostitución, del culto a la prostitución, ¿va? Tenía el templo a la diosa Diana, a donde en este templo existían prostitutas que realmente utilizaban el sexo como una manera de prestar culto a los dioses. Y bueno, este templo a la diosa Diana era literalmente un centro a la promiscuidad, de tal manera en que existían los ladrones tenían ahí en este lugar una sala secreta a donde ellos se podían fugar por los crímenes que hubieran hecho. Entonces, y mientras estos ladrones estuvieran dentro del templo, ellos podían estar seguros de que no le iban a pasar nada. Entonces, literal, ellos no tenían un nivel de promiscuidad muy grande. Y bueno, teníamos también dentro del mismo contexto romanos, Atenas, tenemos a Pablo ahí en Hechos 17, ¿va? Que Pablo decía que en cada lugar, en cada esquina, tenía un altar a un dios. Y la idolatría de ellos era tan grande que ellos tenían incluso un altar al dios desconocido. Y hermanos, sinceramente, muchas personas dicen, bueno, que nuestros tiempos están difíciles, que en los tiempos antiguos la cosa era más fácil. Pero sinceramente, hermanos, si nosotros nos damos cuenta para la realidad del pecado sigue la misma, o sea, sigue de la misma manera. Yo creo que en ciertos aspectos, hasta los tiempos antiguos, eran mucho peores de lo que los tiempos actuales. Entonces, hermanos, la realidad del pecado, la realidad de nuestras decisiones pecaminosas es algo que es del pasado, es del presente y va a ser del futuro. Entonces, hermanos, la realidad de un vivir pagano empieza en el diagnóstico de una vida a donde Dios no es el centro. Y ahí el versículo sigue diciendo, ¿cuál es el motivo de un vivir pagano? El motivo de un vivir pagano, el versículo sigue diciendo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabes qué? Yo pienso que este versículo 18 tenía que ser primero la segunda parte del versículo antes del versículo 17 y 18, porque este versículo literal va a dar el motivo del por qué ellos viven de esta manera. O sea, por qué existe realmente un entendimiento diferente con relación a una vida centrada en Dios, una vida apartada de Dios. Él va a decir por la ignorancia de que ellos hay y por la dureza de su corazón. Fíjate que a mí me llama mucho la atención la palabra dureza en el griego, es la palabra porosin. Y esta palabra era una palabra que también era utilizada por una piedra que era muy dura, una piedra que se utilizaba para quebrar otros objetos. Pero también la palabra porosin es la palabra que deriva de la enfermedad osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es la calcificación del hueso. Es el hueso deja de ser la manera como es y empieza a calcificar y a quedarse cada vez más duro hasta el momento que este hueso se queda tan duro que se termina se deshaciendo. Entonces, la idea de la dureza es insensibilidad. Este es el punto central de la dureza del corazón. En Romanos, capítulo 1, versículo 20-21, él va a decir, porque las cosas invisibles en él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, Dios fue manifiesto en la vida de estos gentiles, pero la verdad es que ellos prefirieron no buscar a Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este corazón duro? Nosotros podemos ver en el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A mí, una de las cosas que me llama la atención es la palabra sensibilidad. Esta palabra, el hecho de entenderle, perdieron toda la sensibilidad, está relacionada en cierta parte con los resultados de la lepra. Usted sabe que la enfermedad de la lepra, lo primer síntoma de ellas es una pérdida de sensibilidad de los órganos del cuerpo. Y lo que sucede con eso es que esta pérdida de sensibilidad después va generando que el cuerpo se va a ir pudriendo por diferentes razones que los médicos saben. Pero ¿cuál es el problema principal de la lepra? Es justamente la pérdida de sensibilidad, ¿verdad? Y estaba estudiando un poco, y mientras estaba estudiando leía un documental de un doctor, que este doctor decía que muy pocas personas realmente morían por consecuencia de la lepra. O sea, pocas personas morían por la lepra. Lo que ellas morían muchas veces es por las consecuencias de la lepra. Dicen que muchas veces la persona estaba trabajando y estaba haciendo algo y terminaba cortando un dedo y no sabía que había perdido un dedo, o había cortado la mano y en el final se desangraba hasta la muerte, pero la persona no se había dado cuenta porque no sentía dolor. Estaba insensible sus miembros a todos estos acontecimientos. Y este médico decía que era mucho más común personas murieran por las consecuencias de la enfermedad de lo que realmente por la lepra. Y el hecho de perder la sensibilidad desde el hecho de que realmente por el pecado las personas realmente dejaron de tener un sentimiento hacia las cosas malas. Y como consecuencia de perder esta sensibilidad, de no sentir más el dolor o no sentir más el entendimiento de lo que es cierto y lo que es equivocado, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, por eso el hecho de entregarse a la lascivia está el hecho a entregarse a los deseos de su cuerpo. Y cuando él dice con toda avidez y toda clase de impureza, la palabra avidez significa sin límites. Y a mí cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en una frase de Nietzsche, que es un ateo que es muy conocido. Él dice, sin Dios todo es relativo. Y la realidad es que cuando no hay un parámetro, un techo de lo que yo tengo que hacer, realmente no hay límites. No hay límites para la maldad humana, no hay límites para el pecado, no hay límites para realmente una conciencia de qué es cierto y qué es equivocado. Cuando en nuestro corazón, nuestros sentimientos son cauterizados, no hay límites para el pecado. Ahora, una vez que nosotros entendimos cuál es la vieja identidad que nosotros deberíamos entender, ahora Pablo empieza a dar cuáles son las características de la nueva identidad. Entonces, una cosa que yo quiero que nosotros pensemos en esto es que miremos un panorama del 17 al 19, un panorama caótico, o sea, un panorama sin precedentes. Y la realidad es que solamente por medio de Cristo nosotros podemos tener la realidad transformada.
y sinceramente evaluando nuestras vidas en lo más íntimo de nuestro corazón, la realidad es que yo, si paro para evaluar mi vida sin Cristo, yo no sé sinceramente a dónde estaría en este momento. Hasta dónde mis decisiones pecaminosas me pudieran haber llevado. Y hay diferentes maneras de mirar eso, pero voy a dejar en el final que voy a hablar un poco más específico con relación a eso. Pero el versículo 20 empieza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y una cosa que me llama la atención es cuando él dice a Cristo, o sea, él está diciendo, cuando nosotros miramos el ejemplo de Cristo, no es eso que nosotros aprendemos. El entendimiento de que Cristo no vino solamente a salvarnos, sino que Él nos dejó huellas para que nosotros podamos seguir sus pisadas. O sea, el hecho de que una vida en constante santidad tiene que llevar realmente Cristo como el centro. O sea, al mirar el ejemplo de Cristo, al mirar realmente lo que la palabra de Dios me dice, no es así que nosotros hemos aprendido. Y de verdad ahora en el versículo 21, él empieza a hacer el filtro de qué no hace una verdadera identidad en él. El versículo 21 él va a decir, si en verdad le habéis oído. O sea, cuando él dice eso, es el hecho de que una vida que está en conformidad con la voluntad de Dios realmente tiene que cambiar su forma de ser. Si en verdad, o sea, si esa obra que yo aprendí en Cristo realmente yo he apropiado a mi corazón. Y él utiliza algunas palabras acá. Si él dice la primera palabra es oído, enseñado y conforme. Son tres palabras claves que están en este versículo, ¿va? Pero de verdad nosotros necesitamos entender que una vida transformada es un reflejo de una vida que conoce la verdadera verdad. O sea, hay personas ahí que quizás están dentro de la misma iglesia, quien de verdad no conocen la verdadera verdad, sino que conocen una falsa verdad. Y la falsa verdad que lleva, la falsa verdad lleva un activismo. La falsa verdad lleva a una búsqueda por una esperanza. La falsa verdad lleva a un entendimiento de cosas que de verdad no son la verdad que tenemos en Cristo. Y yo creo, hermanos, que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestro corazón es como de parte de una vida que tiene falsas verdades, de una vida que no está centrada en el Evangelio. Y cuando él dice, sin verdad, le habéis oído, y a mí lo que me llama la atención es que el hecho de oír esta verdad implica una cosa, implica disposición. O sea, ¿qué significa yo oír esta verdad? Oír esta verdad significa que yo creí en este evangelio que es de parte de Cristo. Significa que yo he aceptado este evangelio que es de parte de Cristo. Significa que yo he cambiado. O sea, esta verdad que yo aprendí así a Cristo significa que yo creí en Él, que yo acepté esa verdad, que yo estoy cambiando en un proceso de santificación progresiva. O sea, si yo en verdad estoy en Cristo, necesito reflejar una vida transformada. Y ahí él sigue, y habéis sido por Él enseñado. Y la verdad, él da la continuidad de la misma idea. Cuando él dice, y habéis sido por él enseñado, él también sigue, dice, si en verdad habéis sido por él enseñados. Y la idea de enseñados es justamente la idea de aprender, de una búsqueda constante. Es interesante que yo, justo esta semana estaba acordándome con Evelyn de un amigo mío. Un amigo mío que, bueno, nosotros estábamos siendo intencionales en presentarle el Evangelio. Y este mi amigo era un tipo súper mujeriego, ¿va? Y él tenía una característica particular
que atraía a las mujeres. Una que él era todo fortachón, así, tenía todos los músculos y él tenía los ojos azules. Era una persona que, o sea, literal las mujeres iban atrás de él, ¿va? Y una de las características una de las cosas interesantes que nosotros empezamos a ser intencional con él, empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a estudiar la palabra de Dios y llegó un momento que él se acercó a mí y me dijo, mira Juliano, ya no quiero más andar en la iglesia. Y yo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué veníamos tan bien y vos sentías que vos estabas tomando decisiones? Y él decía, mira, yo estaba un día en una fiesta y fui y una chica vino y habló conmigo y fui y le di unos besos en esta muchacha y en el momento que yo le di estos besos yo me sentí tan mal, yo me sentí mal en mi corazón y no quiero más ser parte de eso, quiero seguir con mi vieja vida. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando yo soy enseñado por la palabra de Dios, la palabra de Dios me lleva a tomar decisiones hacia el pecado. Por eso, hermanos, que el cambio no es de afuera hacia adentro, el cambio es de adentro hacia afuera, hermanos. No importa si usted puede andar con saco y corbata todo su día y tener su corazón tan podrido como, no sé, como algo podrido, no sé. Piense en eso, porque realmente es un cambio de adentro hacia afuera. O sea, realmente oír significa creer, aceptar, cambiar. Enseñar significa apropiarse las verdades del Evangelio. Y la última es conforme a la verdad que está en Cristo. O sea, si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis sido por él enseñados, el resultado de eso es tener una vida en conformidad a la verdad que está en Cristo Jesús. Por eso que 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la verdadera, o sea, el verdadero reflejo de una fe verdadera, de una nueva vida en Cristo, es realmente tener un corazón en que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas quedaron para atrás. He aquí hay una nueva forma de mirar la vida, una nueva perspectiva. Y vamos para el último punto, es realmente pasando por estos dos filtros de la vieja identidad y de la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo. Realmente mi idea hoy es que nosotros podamos hacernos la pregunta, ¿cuál es la identidad que yo tengo? Y Pablo termina dando una idea de cómo yo puedo renovar mi identidad. O sea, cómo nosotros como cristianos necesitamos constantemente estar tomando decisiones con relación a nuestra vida cristiana y vivir de una manera diferente. O sea, Pablo utiliza a partir del versículo 22, un lenguaje muy práctico en nuestras vidas. El lenguaje de una persona que viene quizás de una labor que está todo sucio y realmente toma una ducha y pone una ropa limpia, una ropa que no está más sucia. Y bueno, pensando en eso, imagino una persona que ha trabajado en el barro, ¿va? Que está con la ropa toda sucia, ¿va? Entonces, en el versículo 22, él va a empezar a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la primera palabra, la palabra clave de este versículo es despojaos, que tiene la idea de sacar la vestidura. Ahora quiero que ustedes se imaginen a una persona que ha trabajado, que trabaja en un taller, que viene toda sudada, toda juca, y se saca esta ropa sucia. Esta es la idea
de este despojaos del viejo hombre, es la idea de sacar lo que adentro de mi corazón realmente está en la manera como estos gentiles caminaban, y realmente sacar este corazón que es duro, sacar la ignorancia que hay, que me deja ajeno a la voluntad de Dios. Y este viejo hombre tiene una característica, él dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, realmente lo que me llama la atención es la idea de viciado, ¿va? Es como un adicto. O sea, realmente cuando yo estoy adicto a deseos, realmente pienso mucho en un alcohólico, ¿va? El alcohólico llega a un momento en su vida que realmente no le importa nada. O sea, yo creo que una característica de los barrios es que todo barrio tiene su bolito, ¿va? Y yo soy el mejor amigo de los bolos, ¿va? Porque como todos los bolos piensan que yo soy gringo, todos vienen y me llaman y me dicen, hey, my friend, give me $1. Todos me dicen, hey, mi amigo, dame $1. Yo soy el mejor amigo de los bolos, ¿va? Pero una característica es que, o sea, de los bolos a que le vale. Yo he conocido lastimosamente a personas que tenían una buena familia y llegó un momento que el alcohol dominó de tal forma su corazón que ellos dormían en la calle, que sus hijos, sus vecinos, sus amigos le miraban y realmente a ellos no le parecía, ¿no? Estaban sucios, tenían mal olor y realmente el pecado había tomado una cuenta tan grande de su corazón que ellos estaban engañados. O sea, ellos llevaban una vida de mentira, una búsqueda de satisfacción que el alcohol le podía dar, pero en verdad el camino de ellos era muerte, era malas decisiones. Y a mí me da mucha lástima cuando yo miro a un borracho, y más lástima me da gente que comparte videos de bolos o gente que se burla de los bolos. Y la verdad, ellos necesitan tanto de Cristo, los borrachos necesitan tanto de Cristo como cualquier persona. Ellos necesitan ser transformados. Entonces, hermanos, estos hermanos, estas personas adictas a las drogas, adictas al alcohol, ellos están viciados conforme a los deseos engañosos. Y lo que ellos necesitan es sacar esta vestidura que les está engañando. Realmente sacar todo este peso que cargan del pecado. Entonces, por eso que nosotros necesitamos despojar de este viejo hombre. Entonces, la primera palabra para renovar mi identidad es despojar. La segunda es renovar. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso a mí una cosa que me llama la idea es renovar, y en el proceso que nosotros queremos de tener en el proceso práctico que nosotros tenemos la primera es despojaos, que es el hecho de yo llegar de un trabajo con la ropa sucia, saque la ropa sucia, y renovaos está en el hecho de yo limpiar mi cuerpo, yo ducharme, podemos utilizar esta analogía práctica. Renovaos en el espíritu. O sea, realmente quien puede cambiar nuestra mente realmente es el Espíritu de Dios. O sea, solamente por nuestra voluntad, no es por nuestra voluntad, no es por nuestra fuerza, es una acción sobrenatural de parte de Dios que transforma nuestra mente. Es la renovación de nuestro entendimiento, es el proceso de metamorfosis que acontece en Romanos capítulo 2, versículo 1, 2, o el mismo, la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Esta es la renovación de nuestra mente, es un cambio de perspectiva, el hecho de que mi vida es transformada, pero yo no solo tengo que ser transformado, sino que necesito vestirme de un nuevo hombre. Entonces, yo necesito sacar las vestiduras del pecado, yo necesito renovar mi pensamiento por medio del Espíritu de Dios actuando en mí, pero yo también necesito vestirme de un nuevo hombre.
Y una de las características de este nuevo hombre es que es creado según Dios. Y poner esta ropa de santidad, esta ropa diferente, criando segundo Dios, es el hecho de que es por medio de la obra de Dios que nosotros podemos vestirnos de un nuevo hombre. Nosotros éramos tan malos que Cristo tuvo que dar una de las mayores, hacer una de las mayores obras de nuestra vida para que nosotros podamos volver a nacer. No fue sencillamente cambiar una mente, fue una regeneración, fue una transformación total. Entonces, hermanos, literalmente la nueva vida en Cristo, el mayor milagro que nosotros podemos tener en mi vida cristiana es el milagro de la salvación. Sin Él, realmente yo no podía tener una mentalidad transformada. Y realmente, hermanos, nosotros no podemos estar en conexión con Él. Y piensen en eso. Mucha gente piensa que lo mejor, o sea, piensan en grandiosos milagros, pero en verdad nosotros muchas veces no tenemos la mentalidad del mayor milagro que nosotros tenemos en Cristo, que es la salvación. Y por medio de este milagro que fue creado según Dios, que nosotros hoy podemos disfrutar de una nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, pensando en eso, nosotros podemos hacernos la pregunta, o sea, pero ¿por qué nosotros hoy, aún como creyentes, nosotros todavía seguimos pecando? La realidad es que nosotros seguimos pecando porque el pecado todavía habita en nosotros, pero hay una característica: el pecado no es Señor de nuestra vida. Porque por medio de la sangre de Cristo yo puedo decir no al pecado. Por medio de Él, por medio del Espíritu Santo de Dios que habita en mí, yo puedo decir no. O sea, en el primer Adán, nosotros encontramos mentira, nosotros encontramos engaño, nosotros encontramos omisión, pero en Cristo, que es el segundo Adán, el Adán perfecto, nosotros encontramos el verdadero ejemplo. Ahora, hermanos, cabe a nosotros evaluar si nosotros tenemos de verdad, seguimos la vieja vida o seguimos la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Pero, hermanos, una de las características de la vieja vida es que nosotros engañamos a nosotros mismos para justificar nuestras actitudes. Hermanos, el pecado tiene un nombre: pecado. No existe una mentira blanca, no existe un engaño que no va a perjudicar a nadie, no existe una mala actitud que no va a traer ningún problema, no existe una mirada que no sea pecaminosa. O sea, hermanos, el pecado tiene un nombre y es pecado. Y nosotros tenemos que ser radicales con relación al pecado. No, para Dios no existe medias verdades. Existe una verdad y esta verdad es absoluta. Ahora, la decisión que usted tiene que tomar hoy, hermanos, es ¿cuál es la verdad que usted va a seguir? O sea, ¿va a andar en conformidad del mundo o va a andar en conformidad a la voluntad de Dios? O sea, realmente, yo creo que realmente Pablo, como yo había dicho, nosotros estamos llegando en la carta a donde vamos a trabajar cada vez aspectos más y más y más y más prácticos. Y yo creo que al terminar la sección hablando de la vocación a que nosotros fuimos llamados, hablando de la importancia de los dones, hablando de que los dones sirven para la edificación de la iglesia, yo creo que en este momento Pablo hizo una pausa y dice, mira, hemos hablado de la teoría, hemos hablado de la riqueza que nosotros tenemos en Cristo, hemos hablado
de la transformación que nosotros tenemos en Cristo. Hemos hablado de la unidad que nosotros tenemos en Cristo. Hemos hablado de la vocación que nosotros tenemos en Cristo, de los dones que nosotros tenemos en Cristo. Pero de verdad, nada de eso va a ser efectivo si nosotros como creyentes no buscamos la santidad. Si la nueva vida en Cristo no es un reflejo en nuestras actitudes. Hermanos, lastimosamente, nosotros hoy tenemos un cristianismo distorsionado porque hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no están dispuestos a vivir la voluntad de Dios. Hay muchas personas que están diciendo que son cristianos, pero en su trabajo no honran a Dios con sus actitudes. Hay muchas personas que están diciendo que son cristianos, pero en verdad son personas que están engañando a personas que están alrededor suyo. Mintiendo. O sea, hermanos, hoy nosotros vivimos una falsa visión de lo que significa ser cristianos, porque en la historia hubo cristianos que de verdad no se comprometieron. Y quizás hoy, usted ahí que me está escuchando, puede ser uno de estos cristianos que vive una vida de mentira, que vive una vida de engaño, que vive una vida de manipulación. Hermanos, Dios no quiere que nosotros actuemos de esta manera. Dios lo que quiere es que nosotros nos despojemos del viejo hombre, que nos renovemos en el Espíritu y que nos vistamos de un nuevo hombre, creado según Dios. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Tomemos actitudes. O sea, dejemos de vivir un evangelio falso. Una de las cosas que me llamaba la atención y que hablaba con un amigo mío es que antiguamente, cuando usted decía que era cristiano, en una entrevista de trabajo, la gente te contrataba porque decían, no, los cristianos son honestos, los cristianos son honrosos, los cristianos no engañan. Hoy en día, hermano, que yo creo que en una entrevista de trabajo usted no puede decir que es cristiano, porque la mayoría de las cosas malas están asociadas a los cristianos. Pero ¿sabes quién tiene la culpa de eso, hermano? Yo y usted. Porque no hemos vivido la verdad según Dios. Hemos vivido la verdad según lo que el beneplácito de nuestra voluntad, como dice en Efesios. Entonces, hermanos, piensen en eso. Entonces, para terminar, quiero hacer 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es tu identidad? ¿Tu identidad es la identidad de una vieja vida en Cristo o de una nueva vida en Cristo? O sea, ser cristiano no es lo mismo que ser del mundo. Segundo, mi estilo de vida refleja una vida transformada. O sea, el Evangelio nos instruye a vivir una vida diferente, hermanos. Si usted es un egoísta, si usted es un mentiroso, si usted es un engañador, y hermanos, en eso no hay un hecho. O sea, si usted engañó una vez, si usted mintió una vez esta semana, si usted engañó a una persona una vez, si usted sacó provecho de una situación de manera pecaminosa una vez esta semana, usted está en pecado, hermano, y necesita confesar a Dios tu pecado. Entonces, un estilo de vida transformado es un estilo de vida que busca la santidad y piensa en comunidad. Tercero, busco consejo en el mundo o en la palabra de Dios. Lastimosamente, hermanos, hay tanta gente que está prestando atención a consejos equivocados por no conocer las Escrituras o por no conocer la voluntad de Dios. Esta semana hablaba con una persona ahí que había tomado un montón de malas decisiones y ahí después, cuando todas las decisiones ya habían sido tomadas, me vino a buscar, ¿va? Y me pidiendo ayuda. Y yo le decía, ¿qué quieres que yo te ayude? O sea, voy a tomado todas las malas decisiones, o sea, voy a hecho todo lo malo
y ahora quieres que yo te ayude. Yo no sé sinceramente en qué te puedo ayudar, porque las actitudes malas usted ya tuvo. Usted debería buscar ayuda antes de tomar las decisiones. Usted debería buscar consejo antes de tomar las decisiones, no después. Entonces, hermanos, busquen de verdad consejo en personas espirituales. Yo estoy a la disposición, hermanos. Eh, Hay una cosa que la gente dice que no te quise llamar porque no te quería molestar. No, hermanos, o sea, yo estoy en esta posición en la que estoy hoy porque yo quiero ser molestado por ustedes. Llámenme, escríbame, pídame ayuda. Yo estoy para servirles. Pero igual también, hermanos, no me busquen cuando la cosa ya está hecha, búsquenme antes. Realmente muchas veces las consecuencias del pecado ya está hecha. No hay mucho que hacer, sino que intentar reconciliarse con Dios y reconciliarse con las consecuencias de las situaciones. No busquen ayuda cuando la cosa ya esté así. Busquen ayuda antes de tomar, busquen el consejo bíblico antes de tomar las decisiones. Y el último es, estoy renovando mi vida diariamente, o sea, cuáles son las decisiones diarias que yo estoy tomando para buscar la santidad. Hermanos, realmente el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos una vida diferente. Que de verdad esas características sean deseos diarios, que yo me despoje del viejo hombre todos los días. En los momentos en que siento que mi carne, mis deseos están aflorando en mis actitudes, que yo me despoje de eso, que yo me renueve en el espíritu y que yo me vista de un nuevo hombre. Entonces, hermanos, esta es mi oración para ustedes en esta mañana. Que nuestra identidad sea realmente reconocida como una identidad transformada. Hermanos, mi deseo es que nuestra iglesia sea conocida no como una iglesia de cristianos, sino que una iglesia de cristianos verdaderos. Lastimosamente, la palabra cristiano hoy en día no significa mucho, hermanos. Pero yo quiero que nuestra iglesia tenga una característica. Personas que hacen lo correcto, personas que busquen lo correcto, personas que amen a Dios, personas que conozcan a Dios. Y hermanos, sinceramente, si alguno de ustedes no está dispuesto a tomar estas decisiones en su vida, lo único que yo te puedo decir es que este no es tu lugar. Mejor usted busque un lugar a donde la gente busque otra cosa que no sea Cristo. Pero si aquellos que están dispuestos a buscar a Cristo, hay que tomar decisiones, hermanos. Y esa palabra es para mí, esta palabra es para ti, esta palabra es para todos aquellos que han puesto su vida en Cristo Jesús. Y quizás usted todavía no tiene esta esperanza. Quizás hoy es la oportunidad que usted tiene de poner tu esperanza en Cristo, de reconocer a Él como Señor y Salvador de tu vida. Yo te animo a que usted pueda ahí en el silencio de tu casa realmente reconocer la soberanía de Dios en tu vida, entregar tu corazón a Él, realmente ser transformado por Él. Déjame orar. Señor, gracias por tu vida, por tu obra en la cruz, porque hoy nosotros podemos estar reunidos en amor hacia ti, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos dio una nueva esperanza. Gracias, Padre, porque tú nos dio una nueva perspectiva de vida. Tú nos llevas, Dios, a la santidad progresiva. Cada día buscar ser mejor que ayer. Cada día buscar ser mejor que hoy. Que nosotros de verdad demos cada día un paso hacia la santidad. También, Padre, te quiero pedir que tú nos ayudes, Padre, de verdad, a vivir en comunidad, que es el segundo paso que tú nos guiaste, Dios. Que nosotros amemos uno a los otros. Nos ayuda a hacer que la santidad sea colectiva. Un hermano apoyando a otro hermano a ser semejante a Cristo.
que nuestra identidad puede estar puesta en ti. Que nosotros nos despojemos de este viejo hombre. Que nosotros nos renovemos en el Espíritu Santo de Dios. Y que nos podamos vestir de un nuevo hombre, que es creado en Cristo Jesús. Y aquellos hermanos que todavía, y aquellas personas que nos escuchan, que todavía no han entregado su vida de manera completa, que tú lo puedas, Padre, en nombre de Jesús, ayudarlos, Padre, a que ellos puedan de verdad hacer con que su vida pueda ser transformada. Que ellos puedan, Padre, en nombre de Jesús, hacer con que tú puedas ser el Señor y Salvador de sus vidas, que ellos puedan reconocer, apropiarse de eso, y que tú puedas ser el centro de sus vidas, Padre. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que tenemos juntos de estar reunidos con mi iglesia. Ese que te lo pido, Padre, en el nombre santo, poderoso y glorioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, solamente acordarles que la semana que viene nosotros tenemos nuestra cena del Señor. No se olvide, mañana tenemos seminario con nuestro hermano Roger Guardado, la segunda parte de nuestro estudio de escatología. Devocionales martes, jueves a las 9 de la mañana, miércoles nuestro culto en los hogares, viernes escuela dominical a las 10 de la mañana y sábado jóvenes y jóvenes mayores. Entonces, hermanos, que puedan tener un hermoso domingo lleno de la presencia del Señor, que el Señor les bendiga, tomen las medidas de precaución para el COVID, laven bien sus manos con jabón, utilice el alcohol si usted anda en la calle, si anda en la calle, utilice mascarilla y que podamos de verdad orar por todos los hermanos y que el Señor nos libre de poder ser infectados y que también pueda sanar a aquellos que están infectados por el coronavirus en todo el mundo. Hermanos, oro por la vida de ustedes y que Dios les bendiga y que tenga una hermosa semana. Chao.